Buenos días, Buenos días. buenos días. El día de hoy, buenos días. Disculpa ya, en cuanto empecé a hablar, Enrique me decía buenos días, creo, buenos días. Este, el día de hoy vamos a empezar la unidad 2, así como así lo voy a tratar yo, ¿no? Como unidad 2. Esto, entonces, ya tenemos programado un examen. Esto no vendría en el examen, ¿no? Este, y este sería otro examen. Vamos a ver entonces otra forma de poder acceder a la información, ¿no? Entonces el tema es herencia en esta unidad, que vemos entonces que es uno de los pilares de la programación orientada a objetos. Los puse, creo que investigaran acerca de este, ¿no? Entonces tengan a la mano ahí sus apuntes. Yo les voy a presentar los que yo hice y ustedes entonces a lo mejor pueden complementar los míos, ¿no? Entonces vamos a leer poquito la teoría acerca de qué es herencia. Ahora entonces este pilar, ¿qué es lo que nos ofrece entonces aquí en la programación orientada a objetos? Y vamos a hacer un ejercicio, el mismo que ya hicimos entonces anteriormente, el de las operaciones aritméticas, pero entonces ahora, ¿cómo lo haríamos aquí? Sí, entonces ahora vamos a ver de otra forma, ¿no? Al final entonces el resultado va a ser el mismo, pero nosotros vamos a poderlo programar de manera diferente. Entonces déjenles presento mi lo que tengo nomás déjenme ver dónde lo voy a poner de la presentación. Sí, y ya ahorita iniciamos, pero no hay voy. No, pero ya pierdo el control de ustedes, ok, pero ya vi dónde. Ok, entonces vamos a ponerle aquí. Entonces les voy a presentar mis apuntes nada más, así, para empezar. Entonces vamos a ver, esta va a ser la unidad 2 y es la programación orientada a objetos, ¿no? Que es herencia, el siguiente tema, ¿no? Entonces, vamos a ver el concepto de lo que es herencia. Y dice que herencia es la capacidad de compartir atributos y métodos entre las clases. Ahora esto lo vamos a hacer, pero entre las clases, ¿no? Es la propiedad que permite definir nuevas clases usando como base clases ya existentes. La nueva clase la podemos conocer entonces como la clase derivada. O podemos hablar entonces que nosotros tenemos una clase padre y una clase hijo. No sé entonces ustedes cómo se encontraron ahí en su bibliografía, pero entonces es lo mismo, ¿no? Si yo hablo de una clase base o padre, es lo mismo, ¿no? Entonces, la nueva clase, porque ahora vamos a crear clases a partir de una, se llaman clases derivadas y va a heredar entonces los atributos y comportamientos que son específicos de la clase existente. La herencia es una herramienta poderosa que proporciona un marco adecuado para producir software fiable, comprensible, de bajo costo, adaptable y reutilizable, ¿no? Entonces, hay tres tipos de herencia: la herencia simple, la herencia múltiple y de niveles múltiples. Entonces, la herencia simple, cuando solo se tiene una clase base de la cual hereda de la clase derivada. Y se dice que hay herencia simple, la herencia simple no excluye la posibilidad de que una misma clase base se pueda derivar más de una subclase o clases derivadas, ¿no? Entonces, en la clase múltiple, que esta entonces no es aceptada o admitida en C#. Sin embargo, dice que algunos lenguajes de programación orientada a objetos sí lo permiten. Es el tipo de herencia múltiple. Se usan dos o más clases bases para derivar una clase. Sí, entonces, es decir, la clase derivada comparte los atributos y los métodos de más de una clase. Sí, nosotros entonces aquí en C# no vamos a tener esa, ¿no? Vamos a tener entonces una clase base y de esa clase base nosotros vamos a poder heredar más clases, ¿no? Entonces, hay otra también herencia que es de niveles múltiples y se representa cuando una clase derivada se usa como base para definir otra clase derivada. Es decir, existen diferentes niveles de herencia.
En el primero, la clase derivada hereda los miembros de una clase base, mientras que en la segunda, la clase derivada funciona a su vez como una clase base y de esta forma comparte con una tercera clase sus propios miembros y los que heredó, ¿no? Entonces, son los tipos de herencia que existen, ¿no? Entonces, aquí tenemos cómo lo representaríamos. Tengo entonces la clase simple, tengo una clase base y tengo clases derivadas, ¿no? Puedo crear cuantas clases derivadas yo necesite, ¿no? Entonces tengo una clase padre y puedo tener cuantos hijos quiera de esa clase, ¿no? Entonces, aquí lo importante o lo que no debemos de perder entonces es que nosotros en la clase base vamos a definir atributos y vamos a definir métodos y estos métodos entonces y estos atributos van a existir en automático en las clases derivadas. Sí, entonces es una forma de programar fácil porque yo no tengo que estar creando entonces estos atributos en cada una de las clases. Sí, en automático lo van a heredar. Sí, ¿esto qué quiere decir también? Que no necesariamente entonces las clases derivadas solamente tendrían estos atributos o estos métodos que heredan, sino que entonces cada una de las clases le puede heredar, le puede usar los métodos y atributos heredados, pero puede crear sus propios atributos y sus propios métodos, ¿sí? Es decir, entonces, no nada más lo que hereda y ya nada más es lo único que puede tener. No, él está facultado entonces como clase para poder crear sus propios atributos y entonces serían propios de esta clase. Sí, entonces ella puede tener sus propios atributos y sus propios métodos, no necesaria nada más los que tienen ahí, ¿no? Entonces, ahora en las clases base yo defino los atributos que van a tener entonces en común, ¿sí? En la clase base yo defino los métodos que van a tener entonces en común y en automático lo voy a tener en las clases derivadas y sería como crear entonces copias de estos atributos y de estos métodos en las clases. ¿Sí? Entonces, igual como lo vimos cuando creamos objetos de la clase, entonces cada una de ellas crea, se crean los atributos, ¿sí? Más no entonces los valores que van a guardar cada uno de estos atributos, ¿no? Entonces, la información de cada uno de ellos va a ser diferentes en cada contexto también, ¿no? Entonces, en la clase base define los atributos y puede tener entonces su propia información en esos atributos como clase base. Sí, y como clases derivadas, entonces también van a tener sus propios atributos, ¿no? Entonces, la forma en cómo vamos a representar esta herencia, o cómo yo le voy a indicar entonces al lenguaje de programación que una clase es heredada, es cuando yo le pongo entonces los dos puntos, ¿sí? Entonces, del lado izquierdo va el nombre de la clase derivada y del lado derecho va el nombre de la clase base, ¿sí? De la cual se hereda, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo le indico yo que una clase es heredada cuando yo pongo los dos puntos? ¿Sí? Entonces voy a poner class y voy a ponerle el nombre a la clase y le voy a poner dos puntos y le voy a poner el nombre de la clase de la cual yo derivo esta. Entonces, en automático, los atributos y los métodos que tiene esta clase, que entonces la clase base, aquí entonces en el ejemplo que puse, se llama vehículo, ¿sí? Todos los atributos y métodos que vengan definidos en esta, la clase carro los va a heredar, ¿no? Entonces, por sintaxis decimos que carro es una clase derivada de vehículo, ¿no? Entonces,
Aquí entonces vemos por el ejemplo de lo que sería esto, ¿no? Entonces, yo tengo una clase base que se llama vehículo y tengo dos clases derivadas, una que se llama taxi y otra que se llama autobús. Entonces, en la clase base, yo defino entonces sus atributos, los que tienen en común, ¿sí? Como por ejemplo la matrícula, el modelo, dice que la potencia. Entonces, esos serían sus atributos, ¿sí? O los campos que van a tener entonces en común. Sí, las variables como nosotros vimos que van a tener en común, ¿no? Esas entonces ya no las tengo que crear en la clase derivada taxi ni en el autobús, ¿sí? Entonces, tiene también sus métodos, que entonces sería como el tomar la matrícula o el modelo o la potencia, ¿sí? Yo puedo crear entonces métodos para que tome entonces esos valores. Y entonces van a existir en las clases derivadas, ¿no? Entonces, en cada uno de ellos, como les decía, también pueden tener sus campos específicos y sus métodos específicos, ¿no? Que entonces, de esta manera, ya cada una de las clases pues va a tener su propia información, ¿no? Entonces, no tienen dudas, preguntas hasta ahorita de lo que sería, no difiere mucho de lo que ustedes encontraron. Los tipos de herencia son los mismos que les estoy presentando. ¿Alguien tiene diferente? ¿No? Nadie. Profe, Mande. profe, ¿esa presentación la va a subir a Moodle? Nunca las hubo, pero pues ustedes hicieron sus apuntes, difiere de los de ustedes. Difiere, no, no buscaron información. Ayer los puse que buscaran información. Sí, pero no, no sé si ustedes quieren que se las ponga, pero nomás es para representarla, nomás para leer esto, no, nomás me sirve para esto. Ustedes sí buscaron información, ¿verdad? ¿Sí la tienen ahí? Ah, yo sí busqué, pero bueno, nomás pregunto porque como está más completo ese, pues nomás. Ahí tiene más ejemplos para guiarse. Sí, bueno, si quieren se las pongo. Yo la tengo en Canvas. Eh, No sé si quieren que se las pongan o no sé si les pide entonces sus apuntes y hagamos unos o no sé. Pero la idea, ahorita de todos modos vamos a ir a la práctica y vamos a ver entonces cómo se representan. Entonces ahorita que vayamos a la práctica, a lo mejor a ustedes les queda un poquito más, pero si quieren se las puedo poner ahí, ¿no? Si ustedes gustan se las pongo. De hecho, hay o les puedo poner la referencia de donde lo agarré. Y a mí me gustó ese. Creo que ahí se las puse, no estoy tan segura, pero lo checo. Pero de donde tomé esta información, si quieren les doy el link para que lo vean. Sí, de hecho ahí viene. Si quieren también les puedo dar el link ese y a lo mejor está más completa. Sí, quieren que les ponga el link. Mañana ahorita lo busco el link y de donde viene toda la información. En esta bibliografía que yo leí vienen los demás conceptos también, lo que es polimorfismo y también viene bien explicado, ¿no? A lo mejor ahí vienen muchos más ejemplos. Si quieren les paso el link de ese, yo nomás lo tomé para ver el tema de herencia, ¿no? Ok, si por algo no les pongo el link, me recuerdan mañana, porfa. Oigan, maestro, no lo ha subido, pero no creo que se me olvide. Al ratito, ahorita que se acabe la clase, les pongo el link. Sí, de donde saqué eso, sí. Lo voy a anotar para que no se me olvide. Se los voy a poner ahí en el Moodle, ¿no? Ok, profe, gracias. Nomás que lo estoy anotando, ahí voy un poquito. Para que no se me olvide, si no se me va a olvidar. Si por algo no lo hago, de todos modos ustedes me recuerdan, ¿no? Ok, muy bien. Ok, entonces vamos a ir a la práctica. Ahora para ver estos conceptos que acabamos de ver. Ir viendo entonces todo esto que acabamos de leer ya en la teoría. Entonces, este ejercicio que vamos a ver es
de la segunda unidad, ¿no? Entonces, no sé cómo estén organizados ustedes, pero vamos a crearlo ahí, ¿no? Ahora va a ser con herencia, pero vamos a ver entonces el mismo ejercicio donde pedíamos entonces, vamos a tener dos atributos, que sería entonces el número 1 y el número 2. Para sumarlo, vamos a crear entonces una clase base y de ahí vamos a poner o las clases donde vamos a poner los métodos para sumar, restar. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a tratar ahora. Los resultados van a ser lo mismo, pero ahora vamos a tratarlo con herencia, ¿no? Entonces vamos a crear, déjenme salvo. Dejen cerrar mi presentación. Vamos a crear entonces un nuevo proyecto y vamos a ver cómo lo vamos a tratar con herencia o cómo sería lo mismo que estamos viendo ahí. Ah, no puedo salirme de mi presentación. Ok, y ahora sí. Entonces, vamos a crearlo, ¿no? Lo voy a crear yo entonces, el ejercicio. Estoy abriendo Visual Studio, ¿no? Ahorita les comparto. Entonces, este ejercicio es de la unidad 2. Entonces, no sé dónde ustedes lo guarden, pero ahora entonces, déjenlo, voy a cambiar. No estoy presentando, ¿no? Ahorita, pero creen un proyecto, ¿no? Ok, entonces yo ya tengo... Me lo puso... Sí lo tengo. Pero ahora entonces le voy a poner entonces... Otra vez le voy a poner operaciones. Pero le voy a poner ahora que es con herencia, ¿no? Ay, el gusto. Ay, algo estoy haciendo mal. No sé qué. Bueno, creo que es el símbolo que estoy utilizando. Déjenme, ahí me voy, ¿no? Ok, ya los puse. Ah, dice que ya tengo un... Voy a cambiar de folder, ¿no? Pero si ustedes creen su ejercicio, ¿no? Es lo que estoy creando, ¿no? El ejercicio. Déjenme, ahí voy y ya les comparto. Entonces, ahora, nosotros aquí vamos a crear con herencia, vamos a ver entonces cómo vamos a poder acceder a los ejercicios. Entonces, la sintaxis dice que nosotros tenemos una clase base y que entonces tenemos que poner, vamos a crear más clases, porque aquí entonces en herencia es crear clases a partir de una ya existente. Entonces a esta clase le voy a poner entonces operación, si quieren pónganle así, o le pueden poner el nombre que ustedes quieran, pero esta va a ser mi clase base. Yo le puse operación. Ok, entonces a partir de esta, entonces yo voy a crear las demás clases. Y ustedes entonces las clases las pueden agregar como ustedes ya saben, ¿no? De las dos formas. Si ustedes quieren, pueden agregarla acá abajo o pueden agregarla entonces con el explorador de soluciones. Ok, entonces a la siguiente clase nosotros le vamos a poner suma, ¿no? Vamos a esa clase. Sí, entonces nosotros tenemos una clase que se llama operación y a esa clase le vamos a poner suma. Sí, entonces no sé cómo la quieren hacer.
la quieren hacer con el explorador de soluciones, ustedes háganla como ustedes quieran, ¿no? Pónganla ustedes como ustedes quieran, ¿no? Entonces, primero, para que pongamos las clases, vamos a ponerlas así, ¿no? Para practicar esto. Ahorita le vamos a poner la funcionalidad, los atributos que van a heredar, ¿no? Entonces, vamos a crear la clase. Sí, entonces, como ustedes quieran, la pueden agregar aquí del explorador de soluciones, ¿no? O de ahí. Entonces, vamos a agregar una clase. A esa clase, entonces, le voy a poner, entonces, suma. Mi clase se llama suma. Y la voy a poner ahorita, ya la añado, aquí. ¿Cómo le indico, entonces, que esta clase es heredada? Pues poniéndole los 2 puntos y poniéndole, entonces, el nombre de la clase de la cual hereda. Nomás que está tardando un poquito. Entonces vamos a agregarle, si se llama suma, aquí de esta manera. Algo está pasando con mi Visual Studio. Ok, entonces aquí ya le vamos a poner, ¿no? Entonces, como esta es la clase que acabamos de agregar, aquí entonces vamos a poner la funcionalidad, ¿no? Y todo. Ok, entonces, ¿cómo le indico que es heredada? Poniéndole así, los 2 puntos y le voy a poner entonces operación, ¿verdad? O como se llama la clase. Aquí la tengo. Ok, entonces yo ya le estoy diciendo que esta clase es la heredada, se llama suma, o es la clase derivada, o es la clase hija, ¿sí? Y del lado derecho entonces va el nombre de la clase base o padre, ¿sí? Que se llama operación. ¿Sí? Aquí con esto ya le indico. Ahorita entonces no tenemos nada porque no tenemos nada en la clase base, ¿no? Todavía no hay nada. Ni hemos definido sus atributos, ni hemos definido entonces sus métodos, no hemos hecho nada. Pero entonces esta es una clase derivada ya, ¿no? Ok, tengo entonces, esta es la clase base, se llama operación. Aquí pueden declarar entonces ustedes si quieren la otra clase, ¿no? Bueno, ahorita no importa, están en el mismo entorno, ¿no? Le vamos a poner entonces que es clase. Ahorita vamos a ponerle. Entonces, si este se llama resta, y le voy a decir entonces que es de esta, y le voy a decir que se llama operación, de la cual hereda. Ok, entonces ya tenemos de las... Sí, entonces tengo las 2 clases ya heredadas, ¿no? Una que se llama suma y una que se llama resta. Entonces lo pueden hacer como ustedes lo hicieron, normalmente, como ya conocen. Lo único entonces que nos falta, o lo nuevo que estamos agregando aquí, es que entonces es heredada, ¿no? ¿Cómo le indico que es heredada? Con los 2 puntos. Ok, ahorita entonces en este ejercicio y en este ambiente nosotros vamos a ver que heredamos clases. Pero también entonces cuando nos movamos y ya nos vamos a empezar a mover entonces al otro ambiente, que es el visual, también podemos ver este tema de herencia ahí, ¿no? Entonces nosotros podemos heredar todos los objetos de un formulario, podemos decir entonces, podemos definir en un formulario como base, y a partir de eso, entonces los objetos que se creen aquí también van a existir en los demás formularios, ¿no? Entonces, en este ejercicio lo vamos a hacer aquí así. Sí, entonces yo tengo lo que tienen en común, todo lo que van a tener, lo que existe entonces aquí en esta clase, en el de resta, en el de suma. Entonces, eso lo voy a definir en la clase base. ¿Sí? Lo que comparten, lo que tienen en común. ¿Sí? Eso lo voy a definir ahí. Pero entonces en cada una de ellas yo puedo ir agregando otros atributos o otros métodos, ¿no? Pero todo lo que van a compartir entonces van aquí. Ok, entonces ya pusieron las 2 clases, me dicen. Y ya le indicaron, ya vieron que son heredadas. Sí, perfecto. Sí, todos ya. Ok, entonces ahora en esta parte vamos a definir sus atributos. Y lo vamos a hacer entonces como lo hicimos en el ejercicio anterior. Sí, tenemos, porque no hay otra forma de poderlos acceder para poder acceder a su propiedad, ¿no? Como lo hicimos anteriormente. Entonces va a tener 2 atributos para que tome el primer valor y para que tome el segundo valor. Lo vamos a hacer como lo hicimos en el ejercicio anterior.
Sí, vamos a definir entonces sus atributos y vamos a poder acceder a su propiedad. ¿Se acuerdan cómo lo hicimos? ¿Sí? No, no se acuerdan cómo lo hicimos. ¿Cómo definíamos sus atributos y cómo, saben qué es cómo acceder a su propiedad? ¿Se acuerdan? ¿Ya no se acuerdan? No, nadie. No, nadie se acuerda. Voy a ver quiénes están aquí entonces para preguntarles. Oscar, ¿no te acuerdas cómo lo hicimos entonces en el último ejercicio para poder acceder? No, pero nosotros creamos objetos de la clase, ¿se acuerdan? Teníamos una clase que se llamaba cliente y creamos objetos de esa clase, pero creamos objetos nada más de esa clase. Ahora nosotros vamos a crear clases. Sí, entonces, ok, con el get y con el set nosotros podíamos acceder a su propiedad, pero ¿se acuerdan que nosotros hacíamos algo como para poderlo, para poder acceder a su propiedad? ¿Se acuerdan? Sí, era con el get y el set, pero ¿se acuerdan? Vamos a hacer lo mismo que hicimos, ¿no? Vamos a ponerlo, vamos a definir los dos atributos. ¿Cómo les ponemos a estos atributos entonces? Vamos a definirlo, ¿no? ¿Cómo le ponemos a estos atributos? ¿Qué nombre? Y si queremos que sean de tipo entero, ¿no? Son de tipo entero. Ok, y no sé si le quieran poner como lo hicimos anteriormente o le puedan poner número 1, no sé, como ustedes quieran. Pero ¿se acuerdan que le pusimos así? Como le pusimos, ¿no? O primer número, o primero y segundo, no sé cómo ustedes le quieran poner aquí a estos atributos, ¿no? Entonces yo le voy a poner entonces número 1 y le voy a poner entonces el número 2, ¿no? Estoy definiendo entonces o primero y segundo para que sea diferente, como ustedes quieran. Esto no vamos a ponerlo, ¿no? Aquí. Y le voy a poner aquí. Entonces es primero. Y a este entonces le voy a poner segundo. Como ustedes quieran aquí, ¿no? Y se acuerdan entonces que para poder acceder, esto sería entonces sus atributos. Y se acuerdan que nosotros entonces creamos como un método donde poníamos el get y el set para poder acceder entonces a esta propiedad. Entonces, para que todas y cada una de estos atributos ya existen en cada una de las clases que yo creé. Ya no serían como hacer copias de estos atributos en cada una de las clases. ¿Sí? Yo no le tengo que decir entonces ahora in primero, in segundo en la clase de resta, in primero, in segundo en la clase de suma. No, estas ya existen en automático. Estos atributos en cada una de las clases. Sí, en cada una de las clases ya entonces son como hacer copias de estos atributos en cada una de las clases. Sí, entonces, pero como estos atributos van a poder guardar información diferente, independientemente entonces en el contexto en el cual estén, entonces yo por eso los tengo que hacer lo que hacíamos, ¿no? Vamos a poder acceder a su propiedad y se acuerdan que lo hacíamos aquí con el clic y ya lo podíamos, entonces el get sirve entonces para que ustedes sobreescriban ese valor y el set entonces sirve para poderlo leer. Lo voy a leer y lo voy a sobreescribir, ¿no? Lo tomo y lo sobreescribo, se lo paso entonces a cada uno, depende del contexto en el cual esté, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo, para que entonces en cada uno de ellos existan diferentes valores, ¿no? Entonces por eso vamos a poder acceder a su propiedad. Entonces estos atributos ya van a existir en cada una de las clases, ahora son en las clases, ¿no? Y para poderlos acceder, entonces hago esto, ¿no? Entonces, lo mismo que ya hacíamos, ¿no? Para poder acceder a su propiedad, entonces tengo que crear como este método o esta clase de método que entonces nosotros, como ya no va a retornar nada, porque nada más es para poder acceder a su propiedad, por eso entonces no le ponemos entonces
ni el tipo, ¿no? Es como una especie de método, ¿no? Esto ya lo habíamos visto. Y el get y el set son los modificadores de acceso, igual como lo vimos, para poder sobreescribir entonces estos atributos en cada uno de ellos, ¿no? En cada una de las clases, como ya lo tenemos. ¿Ya lo pusieron todos? Sí, entonces estos son los atributos que yo creo en la clase base y que ya existen en cada una de las clases que yo creo a partir de esta. En automático entonces se crean como copias de esto. ¿Ok? Pero yo también puedo heredar métodos como lo vimos anteriormente, ¿no? Entonces puedo heredar cualquier método que esté aquí y yo lo puedo declarar entonces aquí, ¿no? Y lo puedo declarar entonces que sea void. Y no sé si vayamos a usar uno para imprimir, entonces le vamos a poner que sea imprimir, ¿no? Como lo vimos anteriormente, ¿no? Entonces, pero este ya va a existir entonces en cada una de las clases. Y todos los métodos entonces que tengan en común o para pedir los datos. Vamos a ponerlo para pedir los datos, ¿no? Entonces yo puedo pedir los datos. Ahorita los vamos a cambiar, depende de cómo lo... Pero nada más que... O vamos a dejar de imprimir, nada más para que ustedes vean que sí lo podemos... Como si los métodos que yo creé aquí sí existen en además. Entonces vamos a dejarlo así como imprimir. Y vamos a crear otro nada más. Ahorita los borramos y no los ocupamos, ¿no? Depende de cómo veamos así. Y lo voy a poner entonces, pedir valores, ¿no? Estos entonces son métodos que van a existir entonces en las clases heredadas, ¿no? En las clases. Y entonces yo tengo estos atributos. Estos son métodos. Estos entonces en las clases, todo lo que yo defina, los atributos que definen la clase base van a existir. Ok, entonces estos yo ya los puedo utilizar acá. Ya vamos a ver que tenemos otra forma de acceder a estos, ¿no? Entonces ya aquí puedo crear yo mis propios métodos, ¿sí? En cada uno de ellos. La vamos a tener, o también sí, podemos tener una variable como resultado. Si va a existir en cada uno de ellos, también lo podemos poner como resultado, si nosotros queremos. Sí, ahorita entonces vamos a ir agregándole más atributos, pero tendríamos que hacer lo mismo. Si ese atributo entonces existe en la clase base y quiero que todos lo hereden, todos lo puedan acceder, entonces sí podemos poner una como resultado. Si quieren también lo podemos definir. Si no, entonces ahorita lo vamos a poner en cada una de ellas. Sí, o ahorita entonces podemos crear métodos para que ustedes vean aquí. Aquí yo puedo declarar también mis propios métodos. Le voy a poner entonces, no sé si en el de resta, aquí voy a sumar o voy a restar. O entonces aquí, si quiero entonces, va a ser un método en específico de cada uno de los métodos, ¿no? Si el trabajo entonces en esta clase, que es el de resta, y en este yo voy a hacer estas operaciones, el de sumar y en este ejercicio a lo mejor no está un poquito pequeño lo que vamos a hacer, pero es nada más para demostrar lo que vamos a hacer en herencia, ¿no? Pero entonces aquí, si yo aquí le puedo crear un método en donde voy a realizar la resta, entonces no sé si yo aquí le ponga restando, por ejemplo, a mi método. Este método entonces es propio de esta clase. Este método entonces, el de la clase de resta, ya tiene dos métodos, que es el de imprimir y el de pedir datos, y el restando. Los dos métodos que acabo de definir en la clase base entonces existen en todas las demás clases. Este método entonces no. Este método que yo acabo de crear aquí, el de restando, solamente existe en esta clase.
no existen las demás clases, ¿no? Los que definen la clase base, eso sí. Entonces, en la clase de suma, yo puedo tener entonces mi propio método. Sí, entonces aquí puedo declarar también. Por ejemplo, como venía en el ejemplo, lo voy a poner operar, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un método, lo voy a poner así. Sí, entonces yo ya tengo una clase que se llama suma, una que se llama resta, voy a poner otra que se llame multiplicación y la voy a crear entonces aquí, ¿no? Para tenerla aquí. Entonces, después de esta voy a poner la otra clase. Entonces, la voy a declarar que esta clase también, nada más para que vean que pueden llevar los mismos nombres y que no son otra vez, es clase, ¿no? La voy a poner la clase. Y entonces, esta es multiplicación. Es la clase y es heredada de operación, ¿no? También. Ok, entonces en esta voy a declarar un método que se llama igual, public void, y le voy a poner el mismo nombre de la clase suma que se llama operar, ¿no? Le voy a poner que se llama operar. Pero es con mayúsculas, ¿no? Operar, para que ustedes vean que entonces lleva el mismo nombre, ¿no? Igualito, con mayúsculas y todo. Sí, y acá entonces tengo, no me marque error porque este método es propio de esta clase que se llama multiplicación. Si ustedes lo ven con el mismo nombre, entonces no significan que es el mismo y que este método entonces existe acá. De hecho puede llevar el mismo nombre porque no es el mismo. Este método de operar es propio de la clase de suma. Y este método entonces de operar es propio de la clase de multiplicación. Entonces, si llevan el mismo nombre, no quiero que se confundan, son diferentes totalmente, ¿no? Entonces, cada una de ellas, el de la clase resta, tiene los dos métodos heredados y su propio método. Sí, el de la multiplicación, entonces, tiene sus dos métodos heredados y el propio. Sí, todos. Todos en la clase de suma, resta y multiplicación tiene dos métodos heredados, que es el de imprimir y pedir valores, que ahorita no hacen nada, ¿no? Y tiene su propio método. También entonces yo puedo declarar sus propios atributos. Entonces aquí le puedo poner entonces otro que sea del mismo o de diferente tipo, pero puedo declarar otra variable, entonces que se llame porcentaje, no sé. Para si quiero le puedo sacar un porcentaje al resultado de ese. Sí, entonces ya cada una de ellas tiene sus propios atributos y tiene sus propios métodos. Este atributo entonces no es propio. Mande, ya se nos va a acabar el tiempo, nos vamos a quedar aquí. Sí, nada más.